Hola barberos y futuros barberos, bienvenido a nuestro canal Vida de Barbero. ¿Has intentado hacer este tipo de corte degradado oscuro con navaja y por más que quiera aún no te sale perfecto? Pues amigo o amiga, no te preocupes que en este video te lo estaré explicando paso a paso, así que te invito a que te quede hasta el final para que aprendas a hacerlo. Ok, como ya pudieron apreciar, marcamos ya con la número 0 y luego pasamos la trimmer de un lado y luego la volteamos. Ok, ahora limpiaremos todo el área donde vamos a degradar. Pasaremos el peine número 2 con la palanca de la máquina hacia arriba. Con este número no limpiaremos todo el área completa hasta arriba. Dejaremos un margen más o menos de 2 centímetros. Que luego esa parte la terminaremos de unir con un peine y la tijera entresacadora. Ahora usaremos el peine intermedio 1,5 con la palanca de la máquina hacia abajo. Observen bien los movimientos que le doy a la máquina de cuchareo. Al igual estaremos graduando la palanca de la máquina. Primero la pasaremos hacia abajo y luego la subiremos. Y también es importante tener un cepillito a la mano para ir limpiando el área que estamos degradando. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Ok, el siguiente paso es el peine 1 con la palanca de la máquina hacia abajo. Este paso es muy importante ya que tenemos que graduar la palanca de la máquina con cuidado. Primero la usaremos con la palanca abajo, luego subiremos la palanca hasta la mitad y luego la subiremos completa. Así que esté muy atento a estos pasos, aunque yo igual te lo estaré diciendo. Aquí podemos ver cómo subo la palanca de la máquina hasta la mitad. Ahora aquí subiremos la palanca completa y es muy importante darle efecto de cuchareo a la máquina y vean bien hasta qué nivel paso yo la máquina. Ok, ahora pasaremos el peine intermedio medio con la palanca de la máquina hacia abajo. Como pueden ver, ya se está degradando esta área. Solo nos falta eliminar esa línea que se formó con la máquina trimmer. Así que de ahora en adelante la estaremos eliminando, así que muy atento. Ahora aquí en cámara lenta subiremos la palanca de la máquina hasta la mitad, mientras con el cepillito vamos a ir limpiando el área que estamos degradando, para así poder ver bien lo que estamos haciendo.
Nuevamente aquí subiremos la palanca de la máquina completa y iremos pasando la máquina a nivel donde yo la estoy pasando, y con mucho cuidado para no marcar el corte más arriba. Ahora aquí pasaremos la acero con la palanca de la máquina hacia abajo. Aquí pondremos la palanca de la máquina hasta la mitad y le estaremos dando con cuidado sobre la línea, y como siempre le he dicho, dándole efecto de cuchareo a la máquina. Nuevamente subiremos la palanca, pero no completa, un poco más que un cuarto, para que no nos quede en cero aún. Ahora sí la subiremos completa. Ahora le estaremos dando sobre la línea que aún se ve hasta que ésta se elimine, y con mucho cuidadito para no marcar el corte más arriba. Ahora el siguiente paso es usar un peine con la tijera entresacadora. Con esto, que vamos a hacer, eliminaremos el borde que anteriormente hicimos con el número 2. Este es el mejor método para no aclarar mucho el degradado y nos quede oscuro. Ok, aquí marcaremos la línea, así que primero limpiaremos con la máquina trimmer para después limpiarla con la navaja, y con mucho cuidado para no cortar al cliente. Ahora con la navaja terminaremos de limpiar todo el corte. Ok, amigo o amiga, si has llegado hasta este punto del video, quiere decir que este tipo de video te está ayudando mucho. Así que si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas nuestros próximos videos.
Y así nos quedó el corte. Espero que el video te haya ayudado en algo. Por aquí te voy a dejar la segunda parte de este video, o si no te dejaré esta comparaciones de máquina. Así que ve a ver uno de los dos y nos vemos en el siguiente.